Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Buenos días, jóvenes estudiantes. Estamos una semana más con la iniciativa importante del Ministerio de Educación, Conéctate con la estrella. El día de hoy estaremos en la clase de Geografía. Mi persona, Juan Carlos Menacho, tu profesor de Geografía, Historia y Cívica de octavo nivel. Es muy importante que tomes en consideración algunas situaciones que debes tener presente todos los días. Recuerda que estamos en periodo de pandemia y es muy importante algunas medidas de higiene. Entre ellas tenemos que debes lavarte muy bien las manos cada vez que vayas a utilizar algún utensilio. Debes lavarte las manos completamente. Cada vez que vayas a tocar algo, debes lavarte las manos. Es muy importante mantener las manos limpias. Tomarte tu tiempo para hacer este proceso. 2. Desinfectar todo lo que vayas a utilizar en tu espacio de trabajo e incluso en las distintas áreas de la casa. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Es importante tener en consideración el lugar de donde vas a laborar, donde vas a tomar esta clase, que es especialmente hecha para ti. Debe estar organizado, estar cómodo y ordenado. 2. Evita las distracciones. Recuerda que esta es una clase hecha especialmente para ti, para que desarrolles tus habilidades y que aprendas un poquito más de la geografía. 3. Debes tener un cuaderno de apunte. Es muy importante que tomes apunte de cada una de las características que te llamen la atención dentro de esta lección. Y 4, mucho más importante, claro que para tomar los apuntes necesitas un lápiz o un bolígrafo que sea funcional, por favor. La frase célebre de hoy: cada vez que decimos no sé, nos cerramos la puerta de nuestra propia fuente de sabiduría, que es infinita. Louis Hay. Continuamos con el objetivo de la clase. Reconocemos los principales motivos que llevaron a los europeos a explorar América. Vamos a ver realmente cuáles fueron esas causas que motivaron, ¿verdad?, a ese colonizador francés, de Inglaterra, de Europa, que vinieron del continente a nuestro continente a explorar. Veamos cuáles fueron esas causas. De antemano les puedo adelantar que hubieron causas económicas, causas políticas, causas religiosas, pero vamos a ver a fondo qué fue lo que pasó. Pero antes de eso, hagamos un repaso de la clase anterior. América anglosajona fue colonizada por franceses, holandeses e ingleses, quienes por razones comerciales, políticas y religiosas llegaron a estas tierras con la finalidad de iniciar una nueva vida. Ellos estaban preocupados y necesitaban expandir su territorio. Ellos buscaron nuevas ideas, libre de persecuciones, pero evitan mezclarse con los grupos amerindios. Posteriormente introducen la raza negra africana para utilizarla como esclavos en las grandes plantaciones de tabaco y algodón de los estados sureños de los Estados Unidos de Georgia, Luisiana, Missouri y Alabama. En América Latina, que fue colonizada por los españoles y portugueses, los cuales iniciaron una mezcla de las razas. Apenas ellos llegaron a América, empezaron a unificarse con los grupos amerindios. Más tarde, con los negros esclavos, se origina así el mestizaje y sale el mestizo y el mulato de este intercambio de razas. También el indio y el negro se unen y de esta mezcla surge el sambo. En general, la mayor población de América Latina está formada por mestizos. En algunos países latinoamericanos existen grupos indígenas que luchan para mantener sus costumbres, tradiciones en beneficio de sus ideas culturales antiguas. En ejemplo al caso de Panamá, tenemos el caso de los nobes, los gunas, ¿verdad?, que ellos mantienen o procuran mantener esa cultura que tenían en el pasado, sus costumbres, sus religiones, su forma de vida. Ellos están tratando de mantener esas ideologías, ¿sí?
Ahora bien, veamos las características étnicas culturales de estos pueblos. Las costumbres y creencias de la población americana se caracterizan por elementos sacados del folclore, de la religión, de la vida social, familiar, deportiva y conmemoraciones, ¿verdad? Las costumbres religiosas están ligadas a las creencias espirituales. Los pueblos acostumbran a celebrar estas fiestas con gran entusiasmo y devoción, y en este caso muy particular tenemos el caso de los pueblos que quedan en el interior cuando hay las celebraciones religiosas. Por ejemplo, se da toda un festejo. En el caso, vamos a dar un caso específico, el caso de la Virgen Santa Librada, que en esta provincia se hace toda una fiesta religiosa promulgando y promocionando, ¿verdad?, la fe católica. Características étnicas culturales. A raíz de las diferentes colonizaciones europeas en los pueblos indígenas, los pueblos de América tienen ciertas peculiaridades que la distinguen, tales como: en los países de América Latina fueron colonizados por España y hablan el idioma español, practican la religión católica y han desarrollado costumbres y tradiciones que mezclan elementos español, indígena y negroide. En el caso de Brasil, el único país que América colonizado por Portugal y mantiene un idioma portugués y profesa la religión católica. En el caso de América anglosajona, colonizada por Holanda, Francia e Inglaterra, en Estados Unidos se habla el idioma inglés y se profesa la mayoría de la religión protestante. Hay que destacar que debido a las migraciones de latinoamericanos, el uso del idioma español ha aumentado considerablemente. En cada país, en Canadá, por tener raíces francesas e inglesas, mantienen el inglés y el francés como idiomas oficiales de estas tierras. Ahora bien, iniciemos realmente nuestro tema del día de hoy: sectores económicos y la participación de los grupos sociales de América. ¿Qué son sectores económicos, verdad? Recuerde tomar apuntes de los aspectos más importantes de esta clase. Es muy importante que tomes en consideración que la información que yo te estoy poniendo acá en la pantalla es lo que está en tu guía didáctica y es el tema que van a conversar con tu profesor en el momento de la clase, ¿sí? E iniciemos. Los sectores económicos y la participación de los grupos sociales en América. De la manera como el hombre americano ha utilizado los recursos naturales, se originaron las primeras actividades económicas básicas como la agricultura, minería, caza, ganadería y explotación forestal. Estas actividades económicas dieron como el resultado de diferentes modos. La tecnología empleada refleja el grado de producción de la actividad agropecuaria, comercial e industrial a la cual se dedique cierto país. Si la tecnología es rudimentaria, la producción será baja. Si es mecanizada, los resultados serán elevados. Actualmente el ser humano ha aumentado y diversificado sus actividades económicas con el fin de obtener productos y bienes que satisfagan las necesidades y aumenten el nivel de vida. Las actividades económicas se clasifican en 3 grupos: primario, secundario y terciario. En este particular es muy importante resaltar que hay otros grupos económicos. Sin embargo, estos son los que generalizan todas estas actividades económicas que se dan desde el momento en que se saca la materia prima hasta que es un bien de consumo. Veamos un video sobre este tema. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la economía? De seguro han escuchado muchas veces este término, pero ¿saben lo que realmente significa la palabra economía? Pues aquí les voy a dar una definición breve de este término tan importante en nuestras vidas. La economía es el conjunto de actividades productivas desarrolladas por los habitantes de un territorio. Estas actividades dependen del lugar donde vivan las personas. Si una persona vive en el campo, va a cultivar los productos que se den según el clima y la tierra en la que se encuentre. Si una persona, por el contrario, vive cerca al mar o a una fuente hídrica como un río, seguramente su actividad económica puede ser la pesca. Estas actividades productivas se realizan para satisfacer las necesidades de las personas. Una de estas necesidades es la alimentación, otra es la vivienda
el vestuario, la salud y la educación. Estas actividades generan ganancias. Esas ganancias se invierten nuevamente para producir nuevos artículos. Ya que hemos hablado tanto de las actividades productivas, se estarán preguntando una definición clara de este término. Las actividades productivas son las actividades que todos los seres humanos realizamos para producir nuestros alimentos, nuestros vestidos e inclusive nuestras viviendas. Las actividades productivas también son aquellas que se realizan para generar servicios públicos, como la energía eléctrica, la educación o la salud. Y estas actividades están compuestas por 4 sectores principales. Excelente el video, ¿verdad, chicos? Recuerde tomar apuntes. Es muy importante que usted anote lo más importante, ya sea del video o de lo que vamos a estar conversando en esta clase. Sector primario o de base. El sector primario comprende las actividades cuya materia prima procede de la naturaleza, tales como la agricultura, la explotación forestal, la pesca, la minería, la silvicultura y la piscicultura. En este sector el clima es un factor fundamental, pues condiciona las actividades de producción. En este muy particular, el tema del sector primario, es muy importante tomar en consideración eso. Como lo decía en la anterior presentación, este sector u otros sectores depende de la tecnología, ¿verdad? Si tenemos una tecnología rudimentaria, las actividades económicas serán un poco más bajas. Si tenemos una tecnología más avanzada, las actividades económicas serán de mejor calidad y mejores productos. Entonces, cuando hablamos del sector primario, hablamos de la agricultura. Vamos a hablar muy en particular de la agricultura. Tenemos en Panamá, por ejemplo, un sector primario en donde la agricultura, por ejemplo, la encontramos en el área de Darién, en la área de provincias centrales, en Veraguas, en Chiriquí y en otras provincias. Pero vamos a tomar estas en consideración. Las actividades de la agricultura y la ganadería que se dan en esta área, en hasta ciertos puntos, es una agricultura que sale y ayuda al resto del país. Por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados en Panamá, ¿verdad? Ellos mantienen un suministro constante de carnes y productos agrícolas que provienen de nuestras provincias. Hasta cierto punto nosotros somos autosuficientes en esos aspectos. Claro está, se dan los casos de que hay oportunidades en que empresas transnacionales traen productos, ¿verdad?, a Panamá. Sin embargo, nosotros consumimos casi un 70% de estos productos que son a nivel nacional. Veamos un video sobre este tema del sector primario. Sector primario. Históricamente, las actividades del sector primario fueron las primeras que realizaron los seres humanos para subsistir. Por relación de dichas actividades con la naturaleza, se clasifican en la agricultura, la explotación forestal, la pesca, la minería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la ganadería, la caza y otras. La agricultura es la base de la alimentación mundial. Es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector primario que se dedica a ello. La explotación forestal es una actividad de recurso primario que consiste en aprovechar los recursos naturales maderables y no maderables de la superficie forestal del país, que incluye bosques, selvas y matorrales. La pesca es la captura y extracción de su medio natural de los peces u otras especies acuáticas. Ancestralmente, la pesca ha consistido en una de las actividades económicas más tempranas de muchos pueblos del mundo. La minería consiste en la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre, a cielo abierto o de manera subterránea.
para extraer minerales metálicos, no metálicos o energéticos. La silvicultura consiste en el cuidado de los bosques, cerros o montes y también, por extensión, es decir, de las técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener de ellas una producción continua y sostenible de bienes y servicios que necesita la sociedad. Su objetivo es garantizar dos principios básicos: la persistencia y mejora de la masa, continuidad en el tiempo y aumento de su calidad y su uso múltiple. La apicultura es la actividad dedicada a la crianza de abejas y a prestarles los cuidados necesarios para poder obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar. El principal producto que se obtiene de esta actividad es la miel. La miel es un factor de beneficio para los humanos. Acuicultura es el conjunto de actividades técnicas y conocimientos de cultivo de especies acuáticas, vegetales y animales. La ganadería se dedica a la crianza de ganado bovino, vacuno, ovino, porcino, etc. y a la extracción de sus derivados. La caza es la actividad o acción en la que se captura a un animal. La caza es todo lo que se hace antes y después de la muerte del animal. La muerte es imprescindible para que exista la cacería. Sector primario en América anglosajona. Su producción se caracteriza por su alta productividad y por la mecanización. Los ingresos de la población rural están por debajo que la población urbana, sobre todo de la costa atlántica. Se ha especializado por áreas llamadas cinturones. Sector primario en América Latina. La población se caracteriza más por dedicarse a este sector que en América anglosajona. Esto se debe a la mecanización del agro y a la introducción de tecnología que aumenta el rendimiento. La población del sector primario se ubica principalmente en actividades agropecuarias. Excelente el video, ¿verdad, jóvenes? Continuemos. La agricultura. En Estados Unidos tienen una agricultura muy tecnificada. La región más agrícola del país está en los llanos interiores centrales, que constituyen el corazón agrícola de Norteamérica. En esta localizamos las siguientes áreas. La faja del maíz o Corn Belt se extiende de 5 grandes lagos hasta el 50% de la producción mundial de maíz procede de esta área, lo que convierte a los Estados Unidos en el primer productor mundial de maíz. El cinturón del trigo o Wheat Belt casi se mezcla con la faja del maíz. Estados Unidos cosecha más del 60% de la producción mundial de trigo, grano que más se comercializa. Es el primer productor de América, seguido por Canadá y Argentina. Y tenemos la faja algodonera en el sudeste, que produce el algodón y coloca a los Estados Unidos como el segundo productor mundial de esta fibra. Continuamos con la agricultura. En la América Latina, la economía latinoamericana se basa en la agricultura. Se practica la agricultura científica y altamente tecnificada, pero se combina con la tradicional y rudimentaria. La primera es comercial y la segunda es subsistencia. También se produce el henequén, el magüey, el arroz y el maíz. En México, solo el 13% del territorio mexicano es cultivable debido a que parte de su accidentada topografía y la predominante aridez, sobre todo en la parte norte del país. La meseta central mexicana concentra una intensa actividad agrícola, ya que la mayor parte de la población del país se encuentra en ella. Es muy importante recalcar el tema de América Latina, porque acá nos dice que cierta parte, ¿verdad?, de América Latina practica una agricultura rudimentaria. Y es totalmente cierto. Hay áreas
En el caso de Panamá, ¿verdad? Y no vamos muy lejos, vamos a hablar de las áreas comarcales, por ejemplo. Hay áreas comarcales que ellos practican una agricultura rudimentaria o de subsistencia. Esto significa que es una agricultura que es para consumo propio. Ellos siembran su maíz, siembran sus verduras, sus vegetales, pero todos estos insumos son para consumo propio y son sembrados en sus propias tierras. Así que esta es parte de esa dinámica de nuestro primer sector económico. Continuamos con la agricultura. En América Central y las Antillas, en las llanuras del Caribe, se practica la agricultura de planificación. El banano es su principal productor. Costa Rica ocupa el tercer lugar como productor de banano a nivel mundial. Y muy importante, el área bananera de Panamá se ubica en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. En América del Sur, desde la cuenca del Amazonas, las llanuras colombianas, el altiplano boliviano hasta el oriente brasileño, se practica la marcada economía de subsistencia. Continuamos con la ganadería. En el caso de América anglosajona, se caracteriza por la intensiva y comercial. Se cría ganado lechero y de carne para abastecer los mercados urbanos, las áreas industrializadas y para la explotación. Es una actividad científica y tecnificada. En Canadá y los Estados Unidos concentran su producción ganadera vacuna en las inmensas praderas occidentales. En el caso de América Latina, la actividad ganadera proporciona al hombre latinoamericano productos alimenticios, materia prima para la industria, animales que ayudan en las faenas agrícolas y como medio de transporte y carga. Continuamos con la ganadería en América del Sur. Se practica en el noreste de América del Sur, en los llanos venezolanos y en los llanos orientales de Colombia, además en la costa atlántica y el Valle de Magdalena. Otras áreas ganaderas son la zona costera al noreste brasileña, la llanura del Chocó, la Pampa, hasta la Patagonia. La Pampa es rica en pastizales, por eso la cría de ganado vacuno y bovino. La Patagonia es semiárida y en ella se cría el ganado ovino. En el caso de México, es un país ganadero que se autoabastece y exporta. Las áreas ganaderas mexicanas son las llanuras costeras del Golfo, las tierras altas de Chiapas y la Sierra Madre del Sur. En el caso de América Central y las Antillas, en cuanto a la ganadería, esta actividad no está muy desarrollada en el área de América Central y las Antillas, pero comienza a mejorar por la introducción de los nuevos sistemas y modernas tecnologías. Se hace un cruce, se mejora la alimentación de los animales y tienen otros cuidados más. Todo esto tiende a mejorar la calidad y el precio del ganado en el mercado local e internacional, aunque en la mayor parte de los lugares se practica la ganadería de subsistencia. Las regiones de las sabanas tropicales y las tierras del clima templado en América Central son más aptas para las actividades ganaderas. Hablemos de la caza. La caza es una actividad realizada desde tiempos prehistóricos de los seres humanos con la finalidad de proveerse de alimentos y protegerse de animales. La caza, junto con la recolección, el pastoreo y la pesca, fueron las actividades básicas de subsistencia, ¿verdad? En América anglosajona, y hago un importante énfasis, en la actualidad hay muchas áreas que la caza está prohibida por el asunto del cuidado de los animales en peligro de extinción. En América anglosajona, las regiones polares y en la tundra, esta actividad se realiza por los esquimales de forma primitiva y de subsistencia. La caza comercial terrestre y marítima se practica al norte de Canadá. Son perseguidos animales de pieles finas como el zorro plateado, azul, marta, el bisón y otros. En Latinoamérica, México y América Central y las Antillas, la caza es realizada como actividad de subsistencia y depredatoria. Se han promulgado leyes y reglamentos para evitar la extinción de las especies. En América del Sur, la caza se practica en las alturas de los Andes centrales, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, y constituyen el hábitat natural de la vicuña, alpaca, nutria y la chinchilla. Estos son animales de pieles muy finas y cotizadas. La explotación forestal.
La explotación forestal engloba todas aquellas actividades económicas que aprovechan los recursos naturales de bosques y selvas dentro de la división clásica sectorial de la economía. La explotación forestal se incluye dentro de las actividades primarias junto con la pesca, la agricultura, entre otros. La explotación forestal en América anglosajona. La existencia de actividades bosques han permitido que América del Norte posea gran industria maderera y papelera. Casi todo el territorio canadiense, así como el centro y norte de los Estados Unidos, están cubiertos de bosques de coníferas que son fuente de materia prima para la industria. En esta región de América, el bosque ocupa las 2/3 partes del territorio y la vegetación es menos densa que en los bosques tropicales. La minería. En Estados Unidos, el recurso natural y sus reservas son gigantescas. Constituyen la base de su pujante industria. Existen yacimientos de hierro en Alabama, Brigham, las Rocallosas y también en las regiones de Grandes Lagos. Estados Unidos produce el 40% del hierro a nivel mundial y el 52% del carbón. Posee sales minerales, bases de la industria de fertilizante y es el gran productor de petróleo, un 63% de la población mundial. América Latina exporta. La exportación de minerales es una de las actividades económicas que más está desarrollada en América Latina, por lo que grandes riquezas de su subsuelo que ha despertado el interés de inversionistas nacionales y extranjeros. Hay numerosos proyectos de explotación y exploración forestal, exploración de minerales como el oro, la plata, el cobre, hierro, estaño y petróleo. Minería. En México, América Central y las Antillas. En México es el primer productor de plata a nivel mundial. Sus principales yacimientos están en la meseta central. México y Perú producen el 71% de la plata del continente americano. México tiene también cadmio, magnesio, plomo, antimonio, estroncio y petróleo, siendo el primer productor de petróleo de América Latina. Al igual en América del Sur, al igual que América Central, posee pocas son las áreas de explotación, pero Sudamérica cuenta con más recursos en el subsuelo. Produce el 7.7% de petróleo mundial, además del hierro, cobre, estaño, zinc, carbón, nitrato, mercurio, uranio, platino, níquel, oro y plata. La economía chilena se basa en el cobre, del cual es el primer productor a nivel mundial. En el sector secundario. El sector secundario es una de las actividades y es un conjunto de actividades, ¿verdad?, que se dan a través de la utilización de la materia prima. Ya empezamos a hacer un proceso aquí, a través de la utilización de la materia prima que es transformada en bienes manufacturados de consumo. Esto mediante los procesos de transformación que requiere la utilización de capital y trabajo. Por ello también se conoce como sector industrial. Las actividades industriales. Veamos, la industria es una de las actividades económicas más complejas e importantes para el desarrollo de las naciones. Consiste en la transformación de la materia prima en productos elaborados que tiene el valor económico. Ahí hacemos un pequeño apartado y empezamos a explicar un poquito la unión de ese sector primario y ese sector secundario. Hablábamos al principio de la cría de ganado, ¿verdad?, en el área de algunas provincias de Panamá. Esa cría de ese ganado, ese proceso de hacer que ese animal desde muy pequeño crezca, engorde, ¿verdad?, incluso se reproduzca, esa es la actividad primaria. La actividad secundaria, ¿verdad?, o el segundo sector de producción, inicia cuando ese animal es subastado, comprado y procesado, ¿verdad?, en donde el animal es sacrificado y es descuartizado, y usted va a ir al supermercado y va a ver un filete, una carne de jarrete, va a haber costilla, va a haber riñones. Esa actividad, ¿verdad?, esa transformación de ese animal
¿verdad?, en un bien de consumo. Ese es el sector secundario. Tipos de industria. Tenemos una industria básica, tenemos una industria de bienes y equipos y una industria de bienes de consumo. La industria básica se dedica al plástico, acero y metales. La industria de bienes de equipo se dedica a las maquinarias, las herramientas y los materiales de transporte. Y la industria de bienes de consumo se dedica a los tejidos, muebles, calzados, bebidas, alimentación y electrodomésticos. Veamos los tipos de industria. Tenemos una industria pesada, que es el tipo de industria en la que se usan máquinas grandes, dedicada a la extracción y transformación de materia prima, tales como las minas, en que se extraen minerales usados para la siderurgia. En México, después de Brasil, es el país más desarrollado en América Latina. La industria petrolera genera entradas millonarias al Estado y la petroquímica, que cuenta con grandes refinerías, destilería y una red de oleoductos que lleva productos a los centros urbanos e industriales y exporta hacia las áreas del Caribe. La práctica de la agricultura diversificada ha permitido la creación de una industria alimenticia muy próspera. La industria ganadera se amplía y surgen mercados extranjeros de productos manufacturados. El sector secundario. En Brasil, su industrialización se inicia a partir de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, pero su verdadero auge inicia en la década de los 60. Su gran área industrial se localiza a lo largo de la costa de las regiones del sudeste y el sureste. La región produce el 90% de las entradas del país en Sao Paulo. Es el centro industrial más importante del país. Entre la industria agrícola y la alimentaria tenemos farináceas, azucareras, la de aceite, los comestibles, los vinícolas, las conservas de dulces, hortalizas, cacao, algodón, yerba mate y café. Continuamos con el sector de la industria, ¿verdad? Y hablamos de una industria liviana, ¿verdad? Trabaja con los productos semi-elaborados que ofrece la industria pesada. La industria liviana se caracteriza por ser una industria de menor inversión con una tecnología simple. Se clasifica como industria ligera de la alimentación. Químicos ligeros que proporcionan productos farmacéuticos y cosméticos, las que fabrican bienes duraderos o de equipos, y los electromecánicos como maquinarias y electrodomésticos. Industria de base o bienes de consumo y producción son las industrias básicas, son las que se obtienen los productos intermedios adquiridos en grandes cantidades por las industrias manufactureras que las transforman en bienes de consumo. Ahora veamos un video sobre estas industrias. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning TV. Hoy vamos a trabajar en el sector secundario. El sector secundario son los trabajos que transforman las materias primas en productos elaborados. Y las principales actividades que componen este sector son las fábricas o industrias, la artesanía y la construcción. Vamos a conocer un poco más cada una de estas actividades. La industria se puede clasificar en industrias de base, industrias de uso e industrias de equipo. La artesanía la realizan los artesanos. Estos desarrollan sus trabajos en pequeños talleres y utilizan sus manos y herramientas muy sencillas. La construcción se encarga de realizar edificios y obras de ingeniería como puentes, túneles o carreteras. ¿Queréis conocer más cosas sobre el sector secundario? ¿Queréis saber qué tipos de industrias existen o qué son los productos elaborados o semi-elaborados? ¿Queréis saber cómo podemos ayudar para que las fábricas no contaminen tanto?
Continuamos con el sector terciario. El sector terciario está constituido por las actividades económicas cuyo propósito es producción de servicios que demanda la población. Por esta razón se le conoce como el sector de servicios. El comercio es una actividad que permite el intercambio de productos entre las naciones del mundo, el comercio interno y el comercio externo. En América, en el mercado consumidor, el que compra y el que vende es Estados Unidos. Continuamos con el sector terciario y aquí podemos tomar en consideración a Panamá, ¿verdad? En el sector turismo. Es considerado una actividad que debido a los ingresos económicos que aporta al país que lo regula ordenadamente. La actividad turística puede darse en diversas causas, por el cambio de clima, por actividades deportivas, culturales y religiosas, y en el caso de algunos espectáculos en general. El turismo tiene una gran estrecha relación con la red de comunicaciones y transporte en el desarrollo hotelero y el personal capacitado. Continuamos. En el sector terciario hablamos también de los servicios informáticos que permiten mantener a la población informada de los hechos nacionales e internacionales. Pueden ser auditivos, impresos, visuales, tales como la televisión, la prensa, la radio, el correo postal, correo electrónico, fax, teléfonos celulares, internet y otros. Los servicios financieros son fundamentalmente para realizar transacciones comerciales generalmente a través de las entidades bancarias. Las formas de pago pueden ser papel moneda, moneda metálica, cheques, bonos, tarjetas de crédito. Estas últimas han tenido una gran acogida en las últimas décadas. Y tenemos entonces el caso de las tarjetas de crédito más utilizadas, que son las Visa, Mastercard, American Express, Diners Club. Veamos un video sobre este tema. En esta oportunidad hablaremos sobre el sector terciario de la economía. Para hacerlo, comencemos pensando que esta familia requiere de una combinación de bienes y de servicios para poder subsistir. Bienes tales como los alimentos, como un televisor, como un teléfono inteligente, y de servicios como el Internet, como la señal análoga para alimentar los televisores, como la energía eléctrica, la educación o la salud. Como podemos ver, los servicios hacen parte indispensable de la vida de esta familia y asimismo en la vida de las familias de muchos lugares del mundo. Por eso vamos a referirnos al sector terciario de la economía. El sector terciario es un conjunto de actividades que incluye el suministro de intangibles, es decir, la prestación de servicios que podrían considerarse como actividades de suministro de bienes inmateriales a las personas, y ya citamos unos ejemplos como la energía eléctrica, como la señal análoga o como el servicio de Internet. En el sector terciario o de servicios, el resultado de la actividad del sector generalmente es un servicio o un producto intangible, así como también un bien inmaterial. Normalmente, en los países desarrollados, más del 60% de las personas se ocupa en el sector terciario. Ahora, veamos los servicios que agrupa el sector terciario. Se destacan el comercio, el transporte, las telecomunicaciones, el turismo, el alquiler de viviendas, el correo, el mantenimiento, entre otros tantos servicios que están dentro del sector terciario. Pero continuemos con esta clasificación. El sector terciario también cuenta con el sector energético. Entre ellas tenemos las centrales hidroeléctricas, las centrales térmicas y las centrales nucleares. Pero también podemos seguir observando que existen muchos más servicios. Por ejemplo, los intangibles de banca y finanzas. Ya hemos citado a la educación, a la salud, la seguridad, el entretenimiento y la cultura,
y los servicios públicos. Excelente el video, ¿verdad? Ahora vamos a verificar la comprensión de estos tres sectores de producción. ¿Cuáles son los sectores de la actividad económica? Veamos. El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Continuamos. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el sector primario? La agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesca y la minería. Número 3. ¿Cuáles son las provincias de Panamá donde se localiza el área bananera? Muy importante para nosotros, en Chiriquí y Bocas del Toro. Ahora tenemos un reto extra, que era el cuadro que le había puesto del tipo de industria. Usted lo va a rellenar, ¿verdad? Y lo va a completar. Recuerde que esta información es parte de su guía didáctica y es muy importante que usted la complete. Espero que haya tomado apuntes, ¿verdad?, de la hora de clase. Cuestión de que cuando el profesor le dé la explicación y usted haya terminado de ver la clase televisada, ¿verdad?, usted pueda desarrollar su guía didáctica en el menor tiempo posible. Ahora es muy importante recordarle: quédate en casa, no salgas si no es necesario. Es muy importante que tomes en consideración las medidas de higiene. Estamos en un momento en el que nosotros, cada uno, debe ser responsable de sus actos, debe ser responsable. Ya en la cuarentena hay ciertos sectores, bloques económicos que han sido liberados para que empiecen a desarrollar sus actividades económicas. Es muy importante que mantengamos el distanciamiento social, el uso de las mascarillas o tapaboca y otras cosas. Muchas gracias por haber compartido conmigo una clase más y que tengas buen día.